Gracias, hemos alabado y bendecido a nuestro Rey en esta mañana, en este día. Y vamos a pasar a la palabra del Señor, a lo que Dios nos va a hablar. Gracias a todos, gracias a los que nos ven por medio de las redes. Dios los bendiga. Gracias por su compañía, gracias que quieren aprender de la palabra del Señor, tienen hambre de Dios. Amén, eso es bien importante, que tengamos hambre del Señor. Amén. Hoy vamos a estar hablando de Israel, el pueblo elegido por Dios. Y para ello vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 12, versículos 1 al 3. Amén. Génesis 12, capítulo 12, versículos 1 al 3. Gloria a Dios. Aleluya. El tema de este día es: ¿quién es verdaderamente el pueblo escogido por Dios? Repito, ¿quién es verdaderamente el pueblo escogido por Dios? Amén. Génesis 12, 1, 3. Dice así la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Repitamos esta última frase, todos juntos. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo. Gracias, Señor, queremos aprender de ti, queremos recibirla. La fe es por el oír y el oír por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias, la recibimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos vas a hablar en este día por medio de tu palabra, de la palabra que tú inspiraste, Espíritu de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es verdaderamente el pueblo elegido por Dios? Amén. Escuché en las redes a una mujer israelita, una mujer judía, que en cierta ocasión alguien le había preguntado a su esposo, o le había dicho, sí le preguntó, ¿verdad? Le preguntaron a su esposo que qué se sentía ser parte del pueblo escogido por Dios. Le hicieron una pregunta, su esposo pues también israelita, también judío. Y dice ella que su esposo no supo qué responder. No supo qué responder en ese momento. Bueno, y luego ya da una serie de justificaciones, ¿verdad? O de tratar de explicar el por qué no había podido responder esa pregunta. Y yo me pregunto una pregunta tan seria y tan importante, y no saberla responder, pues eso pues está complicado, está difícil, ¿no? El día de hoy nos podemos hacer varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿es el pueblo de Israel solamente los judíos o los israelitas? ¿Son ellos únicamente el pueblo escogido por Dios? ¿Fue el único pueblo que escogió Dios? ¿Solamente los descendientes de Abraham, como leímos hace ratito en Génesis 12, son parte del pueblo elegido por Dios? ¿Solamente los judíos, los israelitas? ¿Solamente los descendientes directos de Abraham son parte de ese pueblo elegido por Dios? ¿Solamente su descendencia directa de Abraham? Otra pregunta que nos pudiéramos hacer es: ¿sigue siendo el pueblo de Israel el pueblo escogido por Dios a pesar de que rechazaron al verdadero Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, hace 2000 años?
¿siguen siendo el pueblo escogido por Dios? O sea, fíjense, varias preguntas, y que vamos a ir respondiendo conforme vayamos dando esta predicación, esta enseñanza. La iglesia de Jesucristo, que surgió hace 2000 años, ¿vino a reemplazar al pueblo de Israel como pueblo de Dios? Es otra pregunta que nos pudiéramos hacer, ¿no? Esto es, ¿la iglesia de Jesucristo sustituyó al pueblo de Israel como el pueblo escogido de Dios? Digo, hago esta pregunta porque también hay muchas corrientes filosóficas, por así decirlo, ahí entre el pueblo de Dios, entre los mismos cristianos. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Otra pregunta es, ¿todos los descendientes de Abraham son considerados pueblo escogido por Dios y por ese simple hecho ellos se salvan? ¿Por ser descendencia directa de Abraham? Bueno, pues vamos a ir hoy a la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios nos habla a través de la Biblia. Amén. Al respecto. Acuérdense que la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea que Dios nos habla directamente a través de su palabra. Una vez alguien decía, pues mira, si no escuchas a Dios, porque muchos que quieren o queremos escuchar que Dios nos hable, que nos diga, dice, bueno, mira, si no escuchas a Dios, pues por lo menos lee lo que ya te escribió. Amén. Gloria a Dios. Sí, porque ahí Dios nos está hablando. Entonces, vayamos a las Escrituras, que son la voz de Dios y la verdad revelada por Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a empezar. Ahí, por favor, sus celulares todos apagados. Gracias. En este pasaje que leímos de Génesis 12, que cabe mencionar es uno de los más significativos y es un parteaguas en la Biblia. Génesis 12 marca un antes y un después en la Biblia. Es bien importante que entendamos esto. Donde Dios habla y le da una orden a Abraham y también con esa orden le da una promesa a este hombre llamado Abraham. O sea, le da una orden y una promesa a Abraham y le dice, y lo escoge, dice ahí que si lo obedece, su descendencia sería divinamente asignada como un canal de bendición para todas las familias de la tierra, para toda la humanidad. ¿Sí? Cierra la palabra ahí que leímos, dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No, ojo que no nomás dice, solo tu familia va a ser bendita, dice, en ti serán benditas o bendecidas todas las familias de la tierra. Esa palabra familia viene del hebreo mishpashak, espero que lo estoy pronunciando bien, amén. Mi hebreo no es muy bueno todavía, quiero aprenderlo un poco más. Significa Mishpashá, que significa círculo de parientes, tribu o pueblo, descendientes, generación, linaje, clan, relación cercana de sangre. Eso significa familias. Jehová Dios habló con un hombre llamado Abraham hace 4000 años. Esto que estamos leyendo ahorita, eso sucedió hace casi 4000 años. Y en ese momento ese hombre Abraham vivía en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, ubicada y conocida también en la Biblia como en la región de Babilonia. Hoy, y que también hoy conocemos, se le conoce como el país, ahí se le conoce como el país de Irak, que hemos oído, ¿verdad? Por lo menos en las noticias. No hemos estado ahí, pero hemos oído en la tele que hay un país que se llama Irak. O sea que en ese momento podemos decir que Abraham era un hombre caldeo, era un hombre pagano, era un hombre babilonio o un iraquí, como quieran verlo.
La ciudad de Ur era una ciudad llena de idolatría, una ciudad idólatra, donde se adoraba al dios Luna llamado Nanar, así se llamaba este dios, o se llama. Abraham en ese momento entonces era un hombre gentil. Una persona gentil es alguien que no tiene un pacto con Dios. Un gentil se le llama a los que no tienen pacto con Dios. Jehová Dios entonces habla con Abraham en ese momento y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, sal, deja, apártate, sepárate de tu familia actual, vete de ahí, sal de la tierra donde estás, sal de Babilonia, sal de la región de los caldeos, sal de Ur, donde actualmente vives, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Cuál era esa tierra? Es la tierra de Canaán, la tierra prometida. Dice, y si me obedeces, si dejas a tu familia y sales de tu tierra y vas a la tierra que yo te quiero mostrar, entonces te voy a hacer 4 grandes promesas. Voy a hacer de ti una nación grande. Amén. Nación viene del hebreo goy, que significa voy a ser una nación extranjera, una nación santa, una nación separada, gente, un pueblo diferente a todos los demás pueblos paganos e idólatras. Eso es lo que le quiso decir Dios, o lo que le dijo Dios a Abraham. 2, te voy a bendecir, te bendeciré. Esa palabra bendecir viene del hebreo barak, que significa arrodillarse ante Dios como un acto de adoración, visto como un beneficio a quien lo realiza. Amén. O sea, si te voy a bendecir es que tú te postras delante de mí, yo te voy a beneficiar. Dios utiliza este verbo barak cuando promete bendecir a Abraham. 3, engrandeceré tu nombre. Esto significa haré tu nombre próspero, seré bueno y generoso contigo y con toda tu descendencia. Y 4, serás bendición para todas las familias de la tierra. La descendencia de Abraham fue divinamente asignada como el canal de bendición para toda la humanidad por medio de traer al mundo al Mesías Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. En hebreo se dice Yeshua HaMashiach, Jesús Salvador, Yeshua HaMashiach, Cristo. Y Cristo es una palabra griega que significa ungido. Salvador, ungido. Jesús, el ungido. El nombre Abraham, quiero decirles que en su forma original es una palabra compuesta que significa Ab, significa padre. Ab. Por cierto, así dice mi nieta, Ab, quién sabe por qué. Y Ram significa alto o excelso, por lo que su significado original de Abraham es padre excelso, o sea, padre alto, padre que está por arriba. Sin embargo, Yahvé Dios más adelante le cambia el nombre de Abraham y le pone Abraham, que significa padre de multitudes, que viene también de una fusión de palabras, Ab-Hamón, por lo que el nombre de Abraham sería en síntesis Abraham o Ab-Hamón, y Ab-Hamón que significa padre de multitudes. Amén. Y quiero decirles que Abraham no tuvo hijos más que tuvo 2, pero hasta los 99 años de edad recibió. O sea que los que quieran tener hijos y tengan 99 no pierdan la esperanza. Todo puede suceder. Gloria a Dios. Dios hizo una promesa a Abraham, pero basada en la fe de Abraham.
Como dice ya en el Nuevo Testamento, en el libro de los Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 9, que vamos a leer. Dice: así Abraham creyó a Dios. Ahí vamos a ver la importancia de la fe que estábamos hablando, o que estaba hablando nuestra hermana en la mañana, acerca de la fe, del creer. Abraham creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, los que no tenían pacto o los que no teníamos pacto con Dios, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones o todas las familias. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente. ¿Quién? Abraham. Amén. Miren, Abraham fue justificado por Dios por medio de su fe en primer lugar, y no por medio de sus obras. Los que tienen fe en el Dios de la Biblia, en el Dios de Abraham, estos son, o somos, diría el otro, los verdaderos hijos de Abraham. Amén. Abraham vivió bajo la dispensación llamada de la promesa, la cual esa dispensación empieza desde que Abraham recibe esta orden, este llamado de parte de Dios que saliera de su tierra y de su parentela. Ahí comienza la dispensación de la promesa, y esa dispensación de la promesa termina hasta que llega la ley dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Ese es el periodo que se le llama el periodo de la dispensación de la promesa. El pacto que hizo Dios con Abraham, que se le llama también el pacto abrámico, es el pacto de redención de los creyentes, tanto para Israel como para toda la iglesia, o para la iglesia de Cristo. Que cabe mencionar, la iglesia de Jesucristo, del Mesías Jesucristo, está compuesta tanto de judíos como de gentiles. Es más, los que comenzaron la iglesia de Cristo, todos eran judíos. Amén. El principal, nuestro Señor Jesucristo, descendiente de Abraham, un judío. Sus 12 discípulos llamados, todos judíos. Los 120 que estuvieron en la casa en el día de Pentecostés cuando recibieron el Espíritu Santo, todos eran judíos. Y los primeros 3,000 que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, inaugurando así la iglesia de Cristo, todos eran originalmente judíos. Gloria a Dios. El pacto abrámico entonces está compuesto de judíos y de gentiles. ¿Por qué? Porque más adelante el evangelio fue abierto a los gentiles también. Amén. Eso fue lo que pasó más adelante en la historia del libro de los Hechos. El Espíritu Santo se empezó a derramar no tan solo entre los del pueblo de Israel, judíos, sino también entre los gentiles. Finalmente aceptaron más los gentiles al Mesías Salvador que el mismo pueblo de Israel. Pero el pueblo de Dios, de la fe de Abraham, está compuesto el día de hoy tanto de judíos como de gentiles. La dispensación, entonces dijimos que empezó la dispensación de la promesa, que termina cuando Dios le da las tablas de la ley al pueblo de Israel. Se convierte en ese momento el pueblo de Israel en una nación, amén, ahí en el monte de Sinaí. Y el periodo de la ley solamente dura 1450 años. ¿Hasta cuándo duró el periodo de la ley?
dura hasta que Jesús muere en la cruz del Calvario. O sea, comenzó una nueva dispensación cuando Moisés recibe los 10 mandamientos. ¿Cuándo termina la ley? Cuando muere Jesús en la cruz del Calvario. Y ahí comienza otra dispensación, la dispensación que llamamos la dispensación de la gracia, y es en la cual nosotros estamos viviendo el día de hoy. Todavía no se termina el periodo de la gracia, pero así como comenzó y terminó la promesa, así como comenzó y terminó la ley, así el periodo de la gracia, el tiempo de la gracia, tiene un comienzo hace 2000 años en Pentecostés, pero va a tener un final también. ¿Cuándo termina? Pues cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. Ese día termina el periodo de la gracia. ¿Qué es el periodo de la gracia? Pues es recibir la salvación de Dios por medio de la fe en el Salvador Jesucristo, en el Mesías Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer una palabra ahí en Romanos, en capítulo 4, versículo 3, y luego vamos a brincarnos al 11 al 14. Dice así la palabra de Dios, hablando todavía de la fe de Abraham. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La fe de Abraham le fue contada por justicia. Exactamente igual que a nosotros los gentiles, nuestra fe nos es contada por justicia. Y brincamos al 11, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Síganme bien en esto. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque los que son de la ley son los herederos, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Gloria a Dios. Quiero que entendamos a profundidad esta palabra que está dando aquí el apóstol Pablo, un hombre que era 100% o 120% judío, fariseo de fariseos, instruido en la Torá, perseguidor del pueblo de Cristo en un inicio, y él está escribiendo inspirado por Dios esta palabra, que dice que la circuncisión fue como señal, como un sello de justicia de la fe. Que Abraham, cuando fue llamado, no estaba en el periodo de la ley, estaba en el periodo de la promesa, o sea, en el periodo de la fe, por así decirla también. Dice que los que seguimos las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, no por la ley, dice, no por la ley que fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino fue dada esa promesa a través de la gracia, a través de la fe. O sea que la justicia de Dios viene por medio de la fe, no viene por medio de la ley. Esto es bien importante que lo entendamos. Abraham es padre tanto de judíos como de gentiles. Es padre por la fe. Amén. No tanto por lo que hubo en la simiente de Abraham, sino por su fe.
Él es Padre de nosotros también los gentiles, que no somos judíos, que somos incircuncisos según la carne, que no nos circuncidamos. En la mañana yo veía un video de cómo circuncidaba el pueblo de Israel a los varones, a los bebés que nacen, los circuncida, para que ellos, esa es la señal que tienen, bajo la ley de que tenían que ser circuncidados, siendo bebés. Pues ahí dice que Abraham no es solamente padre de los judíos, sino también de los gentiles, que somos los que caminamos de acuerdo a la fe que tuvo Abraham cuando obedeció al Señor, amén, hace 4000 años. O sea que Abraham no es solo padre de sus descendientes directos, que se circuncidan y que se siguen circuncidando desde hace, desde que entró la ley, 1450 años antes de Cristo entró la ley y ahí comenzó la circuncisión por la ley, y bajo esa ley era indispensable que los varones nacidos tuvieran que circuncidarse. Amén. Fíjense lo que dice Romanos 2, 28 al 29. O sea que Moisés es padre espiritual de los que somos de la fe en el Mesías Jesucristo. También es nuestro padre espiritual, Abraham. Dice Romanos 2, 28, 29: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, amén, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quién es el verdadero judío? Gloria a Dios. Acuérdense, vamos a ir respondiendo todas las preguntas que nos hicimos al principio. Entonces, la verdadera fe en Jesucristo, amén, es bien importante que entendamos que también tiene que incluir un verdadero arrepentimiento en nuestra vida para verdaderamente ser injertados en el pueblo elegido de Dios. Dios está buscando circuncidados o circuncisos de corazón, y no solamente circuncidados en la carne, para ser su pueblo el día de hoy. Juan el Bautista mismo, cuando comenzó en el Nuevo Testamento a predicar acerca de la venida del Mesías, estuvo 6 meses Juan el Bautista como profeta del Mesías Salvador que iba a nacer, hablando de que vendría Jesús en la carne, vendría el Mesías. Él redarguyó a los propios religiosos judíos, tanto fariseos como saduceos, y les dijo que no se confiaran de decir que tenían por padre a Abraham, porque Dios mismo podría levantar hijos de Abraham de las mismas piedras. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí Mateo 3, 7 al 9, que quiero que leamos. Gloria a Dios. Dice así: al ver él, hablando de Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, y no les hablaba muy ligerito, ¿verdad? Nada más les decía, generación de víboras. Imagínense que así habláramos al pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora, bola de generación de... se me vacía la iglesia. Dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. O sea, ni se les ocurra pensar esto, porque yo les digo
que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Qué tremenda palabra dio Juan el Bautista. Jesús mismo dijo que Juan el Bautista era el más grande de los profetas levantados, aún del Antiguo Testamento. Fue el más grande profeta porque fue el profeta de Cristo. Amén. Digo, hubo grandes profetas. Está el profeta Daniel, está el profeta Isaías, Jeremías, está ¿quién les gusta? Oseas, Malaquías, Zacarías. Grandes profetas, pero el más grande de todos los profetas se llamó Juan el Bautista. Y Juan el Bautista les diga, no se confíen, no digan que porque son hijos de Abraham ya la hicieron. Tienen que mostrar frutos de arrepentimiento. Amén. Para ser pueblo de Dios, para ser el pueblo de Dios, necesitamos mostrar frutos de arrepentimiento, porque si no, como decíamos en la mañana, ¿verdad? Pues de qué me sirve escuchar la palabra de Dios y salgo de aquí y sigo siendo el mismo y no hay fruto en mi vida. ¿De qué me sirve? Tiene que haber fruto digno de arrepentimiento. Aquí se lo está diciendo Juan el Bautista al mismo pueblo de Israel. Y recuerden que cuando Cristo vino solamente a predicarles al pueblo de Israel. Vino a los suyos, vino a sus hermanos. Si hubieran recibido a Jesús en ese momento como su hermano Salvador, como el Mesías Salvador, se hubiera salvado a Israel. Dios los hubiera liberado, hubiera comenzado el milenio. Se hubieran ahorrado 2000 años de tragedias, de muerte. Como Jesús les profetizó, dice, voy a dejar vacía su casa. Se quedaron sin templo en el año 70. Se quedaron sin nación, sin tierra, 1900 años. Hasta que regresaron y han empezado a hacer una nueva nación en 1948, el 14 de mayo, que este mes estamos celebrando el nacimiento de la nación de Israel, su aniversario número 73, y lo celebramos porque nosotros amamos al pueblo de Israel. Gloria a Dios, así como Dios lo ama, ¿sí? Pero aquí hay varios principios que tenemos que aprender. Jesús mismo vino a salvar a los judíos perdidos, como está escrito en Mateo 15:24. Ese no lo o búsquelo si quieren en su Biblia. Jesús dijo en Mateo 15:24, respondiendo les dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que en primer lugar Jesús vino en primer lugar a los judíos, a los de su pueblo, a salvarlos. Y en segundo lugar dice a las ovejas perdidas, o sea que eran ovejas israelitas, judías perdidas, que necesitaban salvación. Amén. Gloria a Dios. ¿Vamos bien? Ahí ese principio nos da respuesta a varias de las preguntas que nos hicimos al principio. No por ser descendientes directos de Abraham ya tienen la salvación o la entrada al cielo y que pueden hacer lo que quieran hacer. No, tienen que recibir, tienen que tener la fe de Abraham. La fe es más importante. La fe es más importante que la ley. La fe es más importante que ser descendencia directa de Abraham. Abraham fue justificado por su fe, amén, por su obediencia, y así será justificado el pueblo de Dios. El pueblo escogido de Dios es justificado por la fe y por su obediencia. Por la fe, sabemos, en nuestro Señor Jesucristo. O sea que Abraham fue elegido por su fe y obediencia a Dios, para que a través de su descendencia Dios trajera al mundo al Mesías Salvador Jesucristo. Eso fue el principio. Cuando a este judío le preguntaron ¿qué
¿Qué se siente ser el pueblo elegido de Dios? Se perdió, no supo qué responder, porque no ha estudiado la palabra de Dios. Amén. Lo que significa ser el pueblo escogido por Dios. Amén. ¿Qué se siente? Bueno, hubiera dicho, no sé, hubiera hablado de Abraham, ¿no? Si no creen todavía en Jesucristo, el Mesías, pues por lo menos hubiera dicho, pues es que mira, la palabra dice que Abraham le creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Y Dios nos dio, a los que somos de la fe en el Dios de Abraham, nos dio muchas promesas, bendiciones. Amén. Que nuestra descendencia sería bendita, que seríamos una nación grande, que hablarían, ¿verdad?, de nosotros como una nación grande, siendo una nación tan pequeña. Ya les he dicho yo que la nación de Israel, la tierra que tienen, en 4 horas ya se terminó. Es una nación muy chiquita y que todo el mundo se anda peleando por ella, ¿sí? Todo el mundo la quiere o la quieren destruir, ¿verdad? O sea, porque sabemos que Satanás está detrás en lo espiritual y quiere destruir al pueblo de Dios. ¿Qué es el pueblo de Dios? Es Israel. Amén. Pero no todos los israelitas son pueblo de Dios, son aquellos que tienen la fe de Abraham. Amén. Porque Dios puede levantar, y esto lo digo por si hay algún israelita, judío del pueblo de Israel que nos esté escuchando en esta mañana. No te confíes y no digas, pues es que porque tengo a Abraham, que es mi padre. No te confíes nada más. Dios quiere ver frutos de arrepentimiento en tu vida. Dios elige a su pueblo por medio de la fe, y ahí entramos judíos y gentiles. Amén. A partir de que vino nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Entonces el pueblo elegido por Dios es el que pone su fe y se basa en la promesa de Dios dada por medio de Abraham. Y no solamente el pueblo de Dios o el pueblo elegido de Dios es el que es descendencia directa de Abraham. Amén. Si respondemos una de las preguntas así, lo vuelvo a decir: el pueblo elegido por Dios es aquel que pone su fe en el Dios de Abraham, en el Dios de la Biblia. Y no solamente el pueblo de Dios es el que es descendencia directa de Abraham. Que recuerden, Abraham en su inicio era un gentil babilonio, iraquí, que el Señor llamó a dejar su tierra y su parentela para levantarlo como el pueblo elegido por Dios, para que a través de su simiente viniera el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. O sea que tú y yo somos el pueblo elegido por Dios, pero si elegimos poner nuestra fe y obediencia en el Mesías Salvador, Jesucristo. Ahí ya te conviertes, ahí ya nos convertimos en el pueblo elegido por Dios. Quiero que entendamos a profundidad esto. No nos confiemos, porque el pueblo de Israel se confió y se confía y dice, pues yo soy el pueblo elegido por Dios y puedo andar como yo quiera andar, y no es así. Tengo para ser pueblo escogido por Dios, nación santa, como dice en el Nuevo Testamento, nación escogida. Tenemos que andar como Cristo anduvo. Amén. Jesús mismo condenó al infierno a todos aquellos religiosos, fariseos y saduceos, judíos descendientes directos de Abraham, por su hipocresía religiosa. Dice Juan 8, versículos 39 al 44. Dice así. Fíjense lo que es la confianza en la carne. Dice del pueblo de Israel. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían.
pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ah, qué dura palabra. Y los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué palabra tan terrible, tan tremenda. Ellos se creían descendencia directa de Abraham, hijos de Dios, y Jesús se las cambia todita. Les dice: ustedes no son, su padre no es Abraham, su padre es el mismo diablo, porque me quieren matar. Y en el corazón del diablo está el homicidio, está la muerte, está el matar. Sí estamos entendiendo esta palabra tan tremenda que Jesús les dice al pueblo de Israel, a los que se creían muy santos y muy religiosos y que supuestamente eran líderes del pueblo de Israel. Ellos sí eran directamente descendientes de Abraham, muy religiosos, pero con un corazón lejos de Dios, un corazón pecador. ¿Sí? O sea, cuando nos acercamos a Dios por medio de Cristo, tenemos que estar cerca de Dios, cerca del Señor, no lejos de Dios. Por eso es bien importante, no te llames así a la ligera de que soy cristiano. No, seamos dignos de ser llamados cristianos, pequeños Cristos. Eso significa, ya lo aprendimos, pequeños Cristos. Gloria a Dios. Mira, que nuestra vida no sea igual a la de ellos. Que no pensemos que es por solo tener una religión, ¿sí?, de domingo, cualquiera que le pongas, cualquiera que digas, no te confiesa que pues tengo una religión, ¿verdad?, de domingo, y voy un ratito a la misa, ¿verdad? Voy un ratito a santiguarme, voy un ratito a echarme una persinada, ¿no?, para que Dios me bendiga, y ya con eso ya estamos bien con Dios. No es así, no es tan fácil. Jesús le dijo a una mujer pecadora samaritana que la salvación viene de los judíos, hablando en ese momento de Él mismo, de Jesús mismo, del Salvador Jesucristo, descendiente directo de Abraham, ya que Jesús es descendiente de la tribu de Judá. Por eso se le llama el león de la tribu de Judá. Amén. Vamos a leer ese pasaje. Dice Juan 4, 21, 22. Dice: Jesús le dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Miren, Jesús hace 2000 años eliminó los templos de adoración a Jehová que había tanto en Samaria como en Jerusalén. Por lo que ya que en Samaria, ahí fue donde
las tribus del norte, las 10 tribus de Israel, se separaron, hubo una división entre las tribus, entre Israel y Judá. Las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivos por los asirios, pero ahí en Samaria ellos tenían el templo y ahí adoraban. Se separaron de Judá, que ellos sí adoraban en el templo de Jerusalén, en el segundo templo o en el primer templo de Salomón, o en el templo de Herodes en ese tiempo. Y entonces tenían un pique ahí entre samaritanos y judíos. Decían, no, los que somos judíos de Samaria adoramos en Samaria, los que son judíos de Judá, de Jerusalén, pues adoren allá en Jerusalén. Entonces tenían ahí pleito, y Jesús les dijo, miren, va a llegar un momento, y ya llegó, de que ni en este templo, ni en Samaria, ni en Jerusalén me van a poder adorar. ¿Por qué? Porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí destruyó Jesús toda la religiosidad, toda la supuesta bendición por ser israelitas de sangre, ¿sí? Y dijo el Señor, no, Dios no está buscando que tú seas judío o samaritano, o que adores en Jerusalén o que adores en Samaria. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores que hayan puesto su fe y caminen con Él. Amén. Ese es el pueblo escogido por Dios. O sea que los judíos étnicos, descendientes directos de Abraham, no solo por ese hecho se salvarán, tienen que ser como el padre Abraham, tienen que tener fe y mostrar frutos dignos de arrepentimiento, como fue el caso de Zaqueo. ¿Recuerdan esa historia cuando Jesús pasaba por una ciudad donde vivía Zaqueo? Dice que Zaqueo era un hombre judío chaparrito, dice que tan chaparrito tuvo que subir un árbol para ver pasar a Jesús, y cuando iba pasando Jesús por el camino, volteó a ver al árbol y le dijo, Zaqueo, baja de ese árbol. Dice que pues de patitas, ¿para qué te quiero? Y corrió hacia Jesús y le dijo, Zaqueo, tengo que ir a tu casa a posar en este día. Y pues Zaqueo dice que feliz lo recibió. Zaqueo tenía mucho dinero, era un cobrador de impuestos de muy mala reputación, un publicano de muy mala reputación entre el pueblo de Israel, porque robaba. Entonces Jesús entra a su casa. Jesús se le quedaba viendo, no dijo nada. Jesús estuvo ahí un ratito, le ha de haber servido algo ahí Zaqueo, y no dijo Jesús nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que Zaqueo dijo, Señor, me arrepiento. Si he robado, al que le haya yo robado, le devuelvo 4 veces lo robado. Hasta ese momento Jesús habló y dijo, la salvación ha llegado a esta casa. ¿Por qué dijo hasta ese momento la salvación ha llegado? Si la salvación estaba ahí enfrente de ellos, si Jesús es el Salvador. No, la salvación llegó a la casa de Zaqueo cuando él se arrepintió. Y así es en tu vida y en mi vida. Cuando tú te arrepientes de corazón, entonces es cuando la salvación verdaderamente llegó a tu vida. Amén. Gloria a Dios. Para terminar, solamente quiero recordar estos puntos. Amén. Es muy importante recordar que Dios nos ha dado mucho a través del pueblo de Israel, y por eso tenemos que amar al pueblo de Israel. Nos dio al Mesías Salvador Jesucristo, gloria a Dios, y nos dio a través del pueblo de Israel, Dios nos dio la palabra, su palabra, la Biblia, los 66 libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Que no nos olvidemos de que, como dice Romanos 11, 25, 26, dice así: porque no quiero, hermanos,
que ignoren este ministerio para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de Jacob la impiedad. La restauración del pueblo de Israel sabemos que será en la semana 70, que dura 7 años. Entonces, tampoco podemos decir que la iglesia haya reemplazado a Israel. Esa es una gran mentira, porque como escribió el apóstol Pablo, eso es ser arrogantes, eso es ser engreídos, eso es ser soberbios, orgullosos, ya que el endurecimiento que tiene hoy el pueblo de Israel ha sido en beneficio de nosotros, de los gentiles, hasta que nos vayamos en el arrebatamiento. Y luego dice la palabra, Dios tratará con su pueblo y lo salvará durante la semana 70. El pueblo de Israel vendrá a los pies de Cristo. Gloria a Dios. O sea que tú y yo podemos ser descendientes de Abraham por medio de nuestra fe en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Por medio de nuestra fe puesta en el Dios de Abraham, por medio de nuestra fe puesta en Jehová de los ejércitos, en Jesús, en Yeshua HaMashiach, en el Cristo, en el ungido. Gloria a Dios. Así podemos ser del pueblo elegido por Dios. Amén. La iglesia de Cristo, el pueblo redimido por medio de la fe en el Mesías Jesús, fuimos injertados, que no se nos olvide, en el olivo natural, que es Israel, porque nosotros somos el olivo silvestre. Amén. Gloria a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que ante los ojos de Dios, tanto su pueblo Israel como la iglesia somos lo mismo. Amén. Tenemos el mismo valor por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea que lo que le pase a Israel, pues nos afecta a nosotros, porque somos un mismo pueblo. Amén. Pero no recordemos, gloria a Dios, que para ser pueblo elegido por Dios tenemos que andar en la fe de Abraham, ser obedientes como lo fue Abraham y aceptar la salvación que le fue prometida a Abraham cuando Dios le dijo: serán benditas en ti todas las familias de la tierra, no nomás la familia de Israel. Gloria a Dios. Nosotros somos el Israel espiritual de Dios, aunque no seamos de la descendencia directa de Jesús y no tengamos la cultura israelita. Amén. Pero sí somos pueblo elegido por Dios. Amén. Y el pueblo de Israel sigue siendo pueblo elegido por Dios, pero ellos tienen que buscar al Mesías Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, ya que muy pronto Dios empiece a tratar nuevamente con la nación de Israel. Ya lo está haciendo desde hace 73 años, pero vendrán 7 años en que tratará, en los años más difíciles que le vienen a Israel. Dios tratará con su corazón y todo Israel, las 12 tribus de Israel, dice la Escritura, serán salvas cuando pongan su fe en el Mesías Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Oramos. Damos gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias en este día por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a digerirla, a entenderla, Señor. Perdónanos si hemos dicho algo mal dicho, Señor, pero queremos, Padre bendito, que tu pueblo Israel, que la iglesia de Cristo, Señor, tengamos ese mismo corazón que tuvo Abraham, Señor. También es nuestro Padre, Señor, pero es el Padre de la fe para nosotros los gentiles, Señor. Gracias te damos porque por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de creer en su sangre, tú nos has hecho pueblo de Dios. Nos diste potestad de ser hechos también
hijos de Dios, Señor, y a tu pueblo Israel, que no se confíe, Señor, de que solamente por decir que son hijos de Abraham, Señor, ya tienen la bendición asegurada. No, Señor, ellos tienen que tener la fe y aceptar al Mesías Salvador. Te damos gracias, que es nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Amén. Pues Dios los bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado. La paz de Cristo. Gracias, Iglesia Jesucristo Gobierna, Ministerio Jesucristo Gobierna. Dios los bendiga y estamos en contacto. Shalom. La paz de Dios para todos. Maranata, Cristo viene. Amén.